Desde 1948 hasta 1996, o sea 48 años, el gobierno japonés esterilizaba a su pueblo con el propósito de impedir que las personas con discapacidad se reprodujeran. Sin duda alguna, el imperio japonés fue lo más parecido a un aliado ideológico de cierto bando durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nos parezca imposible de comprender, lo cierto es que mediante una ley que se creó después de la Segunda Guerra Mundial se impedía que cierto grupo de la sociedad nipona formaran familias. Durante la posguerra, Japón quería renacer de entre las cenizas y crear un país fuerte y próspero, pero en ese país no hay espacio para personas que no aporten nada útil a la sociedad. Es por eso que de la mente de un enfermo salió la idea de impedir que personas con discapacidad cognitiva o física formaran familias. En una extensa investigación, la cual tomó 1.400 páginas, se detalla cómo 16.500 personas, incluidos niños de 9 años, fueron víctimas de esterilizaciones forzosas, mientras que otras 8.500 dieron su consentimiento para pasar por el mismo trámite. Aunque los abogados siempre han cuestionado la libertad que realmente tuvieron estos últimos para tomar voluntariamente la decisión. En total fueron 25.000 personas con discapacidad, las víctimas de una terrible ley eugenésica que estuvo vigente en Japón entre 1948 y 1996. La forma en que Japón programaba las cirugías es peor de lo que pensamos, pues el gobierno nipón usaba la excusa de planificación familiar para descubrir cuál ciudadano podría tener lo que ellos llamaban descendencia de mala calidad. El propósito real de ese plan de planificación familiar era evitar que las personas con discapacidades físicas e intelectuales, problemas de salud mental o pacientes con ciertas enfermedades como la lepra, tuvieran descendientes. Las heridas dejadas por esta lamentable ley son imposibles de sanar, pero después de muchos años de lucha de las víctimas, el Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional este año 2024 la obsoleta ley de eugenesia, obligando al gobierno a pagar a 11 de las víctimas reconocidas. Estas llevaban años reclamando indemnizaciones. Hasta 35 personas han llevado al Ejecutivo a los tribunales. Muchos celebran este fallo histórico en el país asiático. La Corte también dictaminó que, a pesar de lo que alegaba el gobierno, el plazo de prescripción de 20 años no podía aplicarse a las reclamaciones de indemnización en casos de esterilización forzada. El año pasado, el Parlamento japonés publicó el mencionado informe de 1.400 páginas que reconocía por primera vez que hubo niños que pasaron por esas esterilizaciones. Concretamente, mencionaba los casos de un niño y una niña de 9 años, las víctimas más jóvenes de la ley. También se cifró finalmente en 25.000 personas en total las que fueron sido sometidas a las operaciones, de las cuales la mayoría se realizaron sin consentimiento. Además, la investigación constató que la ley incluso había establecido la esterilización como condición para el matrimonio. A algunas personas se les dijo que se estaban sometiendo a procedimientos de rutina, como operaciones de apéndice. Los gobiernos locales en ese momento tenían el poder de asignar arbitrariamente la cirugía, subrayaba un informe que, sin embargo, no respondió a la cuestión de cómo es posible que los sucesivos gobiernos mantuvieran aquella legislación tantos años. Me gustaría que el Estado no oculte el tema en la oscuridad, sino que se tome en serio nuestro sufrimiento, dijo a los medios locales una mujer de 80 años, identificada como Saburo Kita, quien pasó por la cirugía con 14 años. Muchas de las víctimas que se vieron obligadas a someterse a cirugía eran adolescentes en ese momento. No fue sino hasta 1994, en una conferencia internacional de la ONU sobre población y desarrollo, que una mujer japonesa discapacitada planteó el tema de la esterilización forzada en Japón y la necesidad de abolir la ley. Su discurso fue el impulso necesario para la abolición formal de la ley 2 años después. En 2019, el difunto primer ministro Shinzo Abe fue el primer líder en disculparse públicamente ante las personas que padecieron estas esterilizaciones. A esto siguió una legislación que otorgaba 3,2 millones de yenes a cada víctima. Pero apenas 1 millar de personas recibieron unos pagos con una cuantía que para los grupos de derechos humanos no fue suficiente. En 2022, tras las demandas de 3 ancianos, un tribunal de Osaka ordenó al gobierno pagar un total de 27,5 millones de yenes en concepto de daños. La mentalidad del japonés es algo que no lograremos entender, incluso su forma de entretenimiento es rara,
Pero si te interesa saber cómo se entretienen estos japoneses, te invito a ver el siguiente vídeo de los programas de TV más bizarros de Japón.